Buenas, mi nombre es Steven Ávila. Este video es para la clase de teoría electromagnética de la Universidad Luis Vargas Torres, en el cual voy a proceder a hablar sobre lo que son las condiciones de contorno. Bueno, cuando un campo eléctrico está atravesando un medio o una interfaz que divide dos medios dieléctricos o dos sustancias diferentes entre sí, va a haber un cambio, una discontinuidad en el campo eléctrico. Entonces esta discontinuidad en el campo eléctrico o el campo eléctrico va a tener distintas condiciones. Estas condiciones se las llama o se las conoce como condiciones de contorno. Para calcular un campo eléctrico en las condiciones de contorno procedemos a utilizar lo que son las ecuaciones de Maxwell. Sin embargo, de estas cuatro ecuaciones solamente utilizamos dos o tres, de las cuales tienen que tener en cuenta que tienen que ser ecuaciones que tengan integrales de superficie, pues se va a calcular mediante una gaussiana el campo eléctrico que hay en una superficie cilíndrica. Para calcularla, por lo general solemos tener estas ecuaciones, que es la integral del campo eléctrico por el diferencial de la superficie, o la integral del vector de desplazamiento por el diferencial de la superficie, que va a ser igual a la carga encerrada. Se utilizan estas ecuaciones y para hallar la carga encerrada o el campo eléctrico también debemos tener en cuenta que este debe estar dentro de un cubo, por así decir, dentro de un cilindro. Entonces podemos graficarlo de esta forma. Aquí podemos tener lo que sería nuestra interfaz. Este va a ser el material que va a dividir dos medios. Podríamos decir que este será el medio 1, lo que está arriba, y lo que está abajo será el medio 2. Ahora nosotros queremos hallar el campo eléctrico de una carga que va a estar en esta parte. Esto de aquí, lo que vemos aquí, va a ser nuestra interfaz. Es decir, el material que va a dividir el medio dieléctrico 1 del medio dieléctrico 2. Para calcularlo, utilizando la fórmula o la ecuación integral de superficie de Gauss, debemos encerrarla o graficarla de forma que esté dentro de un cilindro. Entonces podemos decir que esta carga va a estar encerrada en un cilindro que está en medio de el medio 1 con el medio 2 con respecto a la interfaz. Podríamos decir que esto entonces ya lo tenemos. Tenemos lo que es nuestra carga, que va a estar encerrada en un cilindro. El cilindro en la parte de arriba va a tener distintas condiciones al cilindro en la parte de abajo. Ahora vamos a ver cómo se utiliza esta ecuación. Muy bien, para utilizar la integral, lo que vamos a hacer es dividir o hacer la suma de las integrales que van a calcular las distintas superficies del cilindro, tanto en el medio 1 como en el medio 2. Esto solamente es teórico, en la práctica ya es distinto. Entonces lo que vamos a tener va a ser la integral del desplazamiento con respecto al diferencial de la superficie, y en la superficie que vamos a calcular va a ser la superficie de la parte de arriba del cilindro, que va a ser la tapa, la que está encima. Esto es un cilindro que está dividido por una interfaz. Vamos a calcular esta superficie, que va a ser de la tapa de arriba o la tapa del medio 1, más la superficie del vector de desplazamiento del área, que va a estar compuesta con respecto a la tapa inferior o a la tapa del medio 2, y así con cada una de las áreas.
va a seguir sumándose la integral del vector de desplazamiento con el diferencial de la superficie que vamos a calcular. Ahora va a ser de los laterales. Podemos ponerlo del lateral 1, del medio 1, más el último, que sería la integral del desplazamiento con respecto a con el diferencial de superficie con el lateral, o sea, este lado de acá, pero del medio 2. Así se podría proceder a utilizar lo que es la ecuación de Gauss. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio en donde se va a aplicar distintos teoremas para la resolución del desplazamiento, de los campos eléctricos que va a tener tanto en el medio 1 como en el medio 2 y de los ángulos que puede llegar a obtener. Bueno, vamos a comenzar haciendo un ejercicio de condiciones de contorno. El ejercicio es el siguiente. Supongamos que el plano Z igual 0 separa dos medios dieléctricos con una permitividad relativa en el medio 1 de 2, una permitividad relativa en el medio 2 de 3. Y tenemos un campo eléctrico 1 que va a ser igual a 2y en el vector AX menos 3x vector AY más, entre paréntesis, 5 más 2 en el vector AZ. Determinar el desplazamiento en el primer medio, el desplazamiento en el segundo medio, el campo eléctrico en el segundo medio y los ángulos 1 y 2. Vamos a tener como punto 2, 5 y 0 en un plano de 3 dimensiones, ¿no? Primero, vamos a hallar las permitividades absolutas. Para hallar las permitividades absolutas debemos multiplicar lo que son las permitividades relativas por la permitividad en el vacío. Ya sabemos cuál es la permitividad relativa en el medio 1 y la permitividad relativa en el medio 2. Para hacer más fácil los cálculos no vamos a usar el valor de la constante de permitividad en el vacío, sino que simplemente se la va a dejar así, como una constante más. Se va a escribir permitividad en el vacío directamente y no se va a escribir el valor de eso, ¿no? Entonces la multiplicación de la permitividad relativa 1 por la permitividad del vacío va a ser igual a 2 por permitividad del vacío. Asimismo, para la permitividad absoluta 2 se va a proceder a multiplicar permitividad relativa 2, que es 3, por la permitividad del vacío. Como ya dijimos, lo vamos a usar como un constante, nada más, no vamos a utilizar su valor para hacer más fácil los cálculos. Entonces permitividad absoluta 2 va a quedar 3 por permitividad del vacío. Para hallar el desplazamiento 1 se tiene que usar la permitividad absoluta en el medio 1 por el campo eléctrico en el medio 1. Como ya sabemos, la permitividad absoluta del medio 1 es 2 por la permitividad del vacío. Esto a su vez tiene que ser multiplicado por el campo eléctrico 1 que ya nos dio el enunciado. Entonces esto, al multiplicar el 2 por todo el campo eléctrico y también la permitividad absoluta, va a quedar lo que vemos ahí, que es menos 4 por la permitividad absoluta, la permitividad del vacío y con el vector AX, menos 6 permitividad del vacío por el vector AY, más 2 permitividad del vacío 5 más z en el vector AZ. Hay que descomponer el campo eléctrico. El campo eléctrico 1 en campo eléctrico normal y tangencial. Campo eléctrico normal va a ser todo aquello que salga del plano X y Y. Entonces tenemos que el que tiene vector AZ sale del plano. Entonces ese va a ser nuestro campo eléctrico normal. Podemos tener también lo que es el desplazamiento en el medio 1 normal, que va a ser multiplicar la permitividad absoluta del medio 1 por el campo eléctrico 1 normal, que va a quedar 2 por la permitividad absoluta, por la permitividad del vacío 5 más z en el vector AZ. Así también tenemos que descomponer el campo eléctrico en tangencial, todo aquello que esté en el plano X y Y.
todo lo que esté en el plano X y Y es obviamente 2y por el vector AX menos 3x por el vector AY. Así también podemos sacar el desplazamiento tangencial 1 en el medio 1, para lo cual se va a proceder a multiplicar lo que es la permitividad absoluta del medio 1 por el campo eléctrico tangencial del medio 1. Como la permitividad absoluta del medio 1 era 2 por permitividad del vacío, nos va a quedar el desplazamiento 4 por permitividad del vacío Y, el vector AX, menos 6 por la permitividad del vacío X, vector AY. Ahora tenemos un teorema que nos dice que el campo eléctrico del medio 2 tangencial va a ser igual al campo eléctrico del medio 1 tangencial, por lo que podemos decir que el campo eléctrico del medio 2 tangencial va a ser igual a lo que ya hallamos, es decir, el campo eléctrico del medio 1 tangencial, que es 2y vector AX menos 3x vector AY. Por lo cual podemos decir lo mismo con el desplazamiento de la normal. Si tenemos el desplazamiento de la normal en el medio 1, tenemos el desplazamiento de la normal en el medio 2, ya que son equivalentes. Como ya hallamos el desplazamiento de la normal en el medio 1, podemos decir que el desplazamiento de la normal en el medio 2 es 2 por la permitividad del vacío 5 más z por el vector az. Eso es el desplazamiento de la normal. Ahora el segundo punto era el componente tangencial del desplazamiento 2. El desplazamiento 2 para hallar el desplazamiento tangencial del medio 2 tenemos que multiplicar la permitividad absoluta del medio 2 por el campo eléctrico tangencial del medio 2. Como podemos ver, la permitividad absoluta es de 3 por permitividad del vacío. Y el campo eléctrico 2, como ya vimos, el campo tangencial eléctrico 2 es equivalente al 1. Entonces se va a proceder a multiplicar 3 permitividad del vacío por lo que sería el campo eléctrico 2 tangencial. Es decir, solo lo que esté en el plano AX, BXY. Entonces eso va a ser multiplicado por 2y vector de AX menos 3x vector AY. También eso, procediendo a hacer la multiplicación por los respectivos valores, va a quedar 6 permitividad del vacío y por el vector AX menos 9 permitividad del vacío X vector AY. Ahora, para hallar el desplazamiento 2, tenemos en cuenta que el desplazamiento total 2, o sea del medio 2, va a ser igual al desplazamiento tangencial en el medio 2 más el desplazamiento de la normal en el medio 2. Como hemos visto, ya tenemos el desplazamiento tangencial, que lo acabamos de hallar, y el desplazamiento normal, que vimos en antes que era equivalente. Entonces, para hallar el desplazamiento 2 solamente hay que hacer la suma de estos, ¿no? Entonces nos va a quedar 6 permitividad del vacío Y vector de AX menos 9 permitividad del vacío X vector AY más 2 permitividad del vacío 5 más z a por el vector AZ. Ese va a ser el desplazamiento 2, simplemente juntar los dos valores que ya habíamos tenido. Para hallar el campo eléctrico en el medio 2, tenemos que usar la fórmula que dice que el desplazamiento en el medio 2 será dividido para la permitividad absoluta del medio 2. Como ya hallamos el desplazamiento 2, simplemente lo colocamos en el numerador y la permitividad absoluta 2, como habíamos hallado al principio, es de 3 por la permitividad del vacío. Entonces, simplemente en el numerador se pone 3 por la permitividad en el vacío. Y nos damos cuenta que se van a ir simplificando los valores numéricos junto a las permitividades del vacío que estén en el numerador, quedándonos como resultado el campo eléctrico 2y vector AX más 3x vector AY más 3 medios 5 más z vector AZ. Ahora vamos a proceder a hallar lo que es el campo, la magnitud de los campos eléctricos. Para hallar la magnitud de los campos eléctricos simplemente se toman los valores numéricos de
nuestro campo eléctrico, en este caso sería 10, 6 y 5, y se le aplica Pitágoras, dando como resultado que la magnitud en el campo eléctrico 1 va a ser la raíz de 161. En el campo eléctrico 2 se procede a hacer lo mismo, dando como resultado, aplicándole Pitágoras, va a ser 12,12. Y para hallar los ángulos simplemente lo que se tiene que hacer es poner el campo eléctrico normal dividido para la magnitud, que era la raíz de 161, y eso va a dar un ángulo de 66,79. Y para hallar el ángulo 2 simplemente es el campo eléctrico 2 de la normal dividido para la magnitud, que será 12,12, ¿no? Eso como resultado va a dar 69,05.